Los amo, iglesia. Por fin estoy en mi tierra otra vez. Y por cierto, es tierra fértil, donde el Espíritu Santo derrama sus semillas sobre su pueblo, tocando cada corazón. Y le toca a nosotros a poner agua y a guardar esa semilla con todo el poder, con todas nuestras fuerzas. Dios está haciendo algo poderoso en esta iglesia, en este aposento alto, porque Dios está haciendo algo poderoso en la vida de cada uno de ustedes. Lo he visto desde que yo llegué y es bellísimo que cada persona que yo veo en esta iglesia es un recuerdo que Dios sigue obrando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue transformando, que Dios sigue tocando su pueblo, sus amados, y que los ángeles se acampan alrededor de aquellos que lo temen y aquellos que lo aman. Y los ángeles están aquí. No importa si lo sienten, si no lo sienten, si lo ves, si no lo ves, los ángeles están aquí. Porque Dios habita la adoración, la alabanza de su pueblo. Y hemos adorado a Dios en ese servicio. Y Dios se habitó completamente en la alabanza. Él está aquí. Esto es su atmósfera. La atmósfera es su presencia. Su presencia es su gloria. Y su gloria es su peso. Aleluya. Mi papá me dijo que yo no puedo salir otra vez por 2 semanas, porque la iglesia los jueves se vacía. Palo. Los amo. Quizás lo hicieron adrede para asegurar que no salgo. Pero yo salí con un propósito. Yo salí con una demanda. Antes de irme, yo no quería simplemente yo no quería simplemente pasar una semana sentado al lado de mi mamá, de vez en cuando abriendo sus ojos por unos segunditos y cerrándolos otra vez, sin saber quién está ahí en el cuarto con ella. He pasado varias semanas con ella así, imponiendo manos, cogiendo sus cachetes, diciendo: despiértate, mami. Adorando, escuchando prédicas. Yo no quería regresar para experimentar la misma cosa otra vez, porque cada persona que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe que Dios siempre está haciendo algo nuevo. Y yo tenía una demanda para experimentar algo nuevo con mi mamá. Yo estaba allá por 1 semana y media. No fue 2 semanas. Y por la primera mitad de la semana era la misma cosa. Pero cada vez que yo estaba sentado a su lado, me acordaba de que antes de salir, yo les dije a ustedes y también a la iglesia central, yo les dije: cuando no estoy aquí y cuando ustedes piensan en mí, por favor oran por mí, porque estaría sentado al lado de mi mamá. Y yo quiero ver un cambio en esa semana. Llegando al sábado, las cosas empezaron a cambiar, gloria a Dios. Las cosas cambiaron el sábado, porque por fin yo podía darle hielo a mi madre usando una cuchara. Y ella masticó eso como si tenía sabor. Y yo grabándolo. No te lo voy a mostrar. Ni me mandan un mensaje diciendo: oh, no, solo entre tú y yo. No, así opera el diablo. Solo entre tú y yo. Nadie va a saber que tú pecaste hasta que tú caes en ese hoyo y él está parado encima del hoyo. Oh, yo te dije, ahora no puedes ir al servicio los jueves. Eso fue el diablo que te dijo que te quedaras en la casa. Hey, tu pastor ha regresado, ¿verdad? Yo quería empezar este servicio diciendo: wow, esta iglesia huele a mujer, porque predicó una mujer la semana. El poder de la mujer está levantado en esta iglesia. No, ella hizo un tremendo trabajo. La voy a invitar otra vez. Amén. Pero sí, yo podía por fin darle hielo y ella lo estaba masticando, y eso tocó mi corazón. Eso fue el sábado. El domingo yo tenía que predicar 2 veces. Yo quería predicar unos mensajes de 15 minutos, porque tú sabes que todos mis mensajes son como de 15 minutos. Para mí se siente así. Y yo digo: ¿cómo es que yo sudo tanto en 15 minutos? Dios me dio la revelación en una de esas prédicas diciendo:
aquellos, aquí, mira, porque yo fui allá para levantar maranateños, ¿verdad? Aquí tenemos marananorteños, pero yo fui allá para levantar maranateños. Y yo fui allá y yo estoy mirando al reloj y ya pasó 50 minutos. Ni he tocado el primer punto. Y yo dije, el reino de Dios está aquí. Para ustedes que están mirando tu reloj, para que sepas, no hay relojes en el reino de Dios. Y si vamos a declarar que venga tu reino, no podemos estar así, que venga tu reino por 45 minutos, porque cuando el reino de Dios llega, todo cambia. Yo quiero poner un reloj aquí, que no va a tener manos, va a tener eso ahí, infinito, servicios infinitos. Segundo servicio, en la noche, yo llegué y había como 7 personas en la iglesia. Empezaron la adoración. Yo dije, pero qué lástima. Imaginando a Jeremy haciendo todo al frente de todas las de 7 personas con, mira, tú tienes que tener fe, adorar al frente de sillas vacías. Y de repente la iglesia se llenó como 1 o 2 canciones antes de cambiar a la prédica. Y durante la prédica yo no podía aguantarme y salió. Y yo estaba diciendo todas esas cosas proféticas de avivamiento para tu iglesia y todo eso. Y todo. Y yo dije, pero yo no creo que ustedes lo quieren. Y están como. Y yo dije, porque cuando yo llegué, esto es lo que yo vi. Y yo dije, y si tú crees que tú puedes llegar tarde a un servicio o simplemente porque están en medio de la adoración, podemos llegar antes de la palabra. Yo dije que tú vas a intentar llegar tarde al reino de Dios y no te van a permitir entrar, porque la última vez que yo leí los 10 vírgenes, habían 5 sabias, 5 insensatas, y las insensatas, siendo santos, llegaron tarde a la fiesta. Yo no sé de ti, pero yo quiero una fila al frente de la iglesia antes de que ellos metan la llave para abrir. Eso se llama avivamiento. Y después de eso yo llegué a la casa y mi hermana en Cristo, Nilka, me llama a las 10 de la noche. Está llorando. Ella tenía, no sé, su mascara, su maquillaje estaba como así. Amén. Y ella me llamó, estaba y algo pasó con mi mamá. Y yo tenía miedo. Y ella estaba, no, eso es un milagro. Y yo dije, ay, ok, pues algo bueno pasó. Yo tenía mi corazón aquí en mi garganta. Y eso es un milagro, eso es un milagro. Ella está despierta. Y yo le dije, sí. Ella estaba comiendo hielo ayer. Ya abrió sus ojos por un poquito el día antes, pero mami estaba completamente despierta, como la primera vez en meses. Y ella estaba diciendo, ay, sería bueno si tú estabas aquí. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Si yo salgo de mi casa en este momento con afán para no perder un momento, estoy diciendo que mañana hay una posibilidad que ella no va a hacer la misma cosa. Yo le dije, mira, yo no voy a ir allá, primeramente porque las horas se acabaron a las 8. ¿Por qué tú estás ahí a las 10 de la noche? Estás en rebelión, en desobediencia. Y yo le dije, yo no voy allá, porque mañana cuando yo llego, yo voy a ver la misma cosa, sino en aumento. Y cuando yo llegué ese lunes, era exactamente así. Martes yo llegué más. Miércoles yo llegué más. Jueves yo llegué más. Por la primera vez desde Navidad, la sacaron de una cama y la pusieron en una silla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile gloria a Dios.
Vamos a aprender con ese mensaje de papi el viernes, diciendo gloria a Dios. Y ella se sentó en esa silla por media hora. Yo llamé a la pastora Rebeca Bertucci por video. Meses atrás yo le dije, un día va a llegar cuando tú vas a ver que te estoy llamando por WhatsApp. Y tú vas a ver que es una llamada de video. Tú tienes que saber que cuando lo ves, lo tienes que contestar, porque va a ser mi mamá en el otro lado de esa llamada. Yo la llamé y ella no contestó. Yo llamé a Esperanza en ese momento y yo veo a Rebeca Bertucci y yo rechacé. Yo dije, no, espera tu turno. Después, Esperanza ni contestó. Ella ni me ha marcado desde Esperanza, estamos hablando contigo. O la pastora Esperanza, no quiero faltar respeto. Pero después yo llamé a Rebeca Bertucci y mami estaba sentada en una mesa y estaba mostrando todos sus dientes, hasta los de atrás, está ahí, así, brillando. Y me dijeron, tu mamá hizo un trabajo tan tremendo en esos 30 minutos que este lunes vamos a intentar ponerla en una silla por 2 horas. Eso fue la primera vez en casi 4 meses que ella está fuera de una cama. Y después ayer fue ¿qué? ¿Sábado? Estamos en la carne ayer. Fuimos a Amador y estábamos comiendo. Era en la carne, es el cumpleaños de la carne de papá. Yo no sé, yo comí paella, eso es lo que yo comí. Pero había carne en la paella también, ¿verdad? ¿Ah? Sí, algo así. Pero cuando yo llego a la casa, Amara, mi hija, quien amo tanto, ella me manda un video. Y en el video, oye, ¿dónde tú estabas? Y que si yo quería cantar. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esta generación? Ella me manda un video. Ella me manda un video. Y literal, 7 días antes, el primer avance era que yo le estaba dando hielo con una cuchara a mi mamá. Amara me mandó un video. Mami estaba tomando el hielo solo con su mano. Una semana, de un sábado a otro. Aleluya. Yo no sé de ustedes, pero vamos a ponernos en pie. Yo quiero festejar un poquito, yo quiero celebrar un poquito, porque mi mamá me dijo que todo va a salir muy bien. Yo siento algo. Todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien. Siento algo. Todo va a salir muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Yo siento algo. Todo va a salir muy bien. Siento algo. Todo va a salir muy bien. Siento algo. Todo va a salir muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. En la versión, no, seguimos. La unción. 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 ¿Por qué brinco? Yo brinco porque yo puedo. Yo brinco porque Dios sacó a mi mamá de la cama y la puso en una silla, y de la silla ella se va a levantar. ¡Ah!
Yo no sé si tú necesitas un milagro, pero cuando tú empiezas a celebrar los milagros de otro, es cuando el cielo desata tu milagro. En la versión original de esa canción, en la versión original, yo oí una frase que no está en el de español. Y dice: My mother told me that everything's gonna be alright. Es: mi mamá me dijo que todo va a salir muy bien. Oh, mi mamá me dijo que todo va a salir muy bien. Oh, mi mamá me dijo que todo va a salir muy bien. Y muy bien, y muy bien, y muy bien. Vamos a darle gloria a Dios. Esto no se trata de hombres, esto no se trata de médicos, esto no se trata de países ni de hospitales. Esto se trata de la gloria de Dios. El diablo, el enemigo, trata de venir con espada, con lanza, con escudo, pero nosotros venimos en el nombre del Señor. Pueden tomar su lugar. Gracias, porque para mí eso fue personal. Cada vez que yo estoy bailando así en la presencia de Dios, yo sé que al diablo le da dolor de cabeza porque estoy pisándolo. Eshabase. Son las 3, está bien, tenemos como 2 horas para terminar ese servicio. No. Y yo tengo mucho aquí, yo no sé qué debo hacer, para ser honesto. Pero Dios, el Espíritu Santo, Él nos está llevando a un cierto lugar. Es lo que yo recibí de Él. Toca algo, no me dejes solo. Yo soy como mi mamá. Ay, Dios mío, yo vi una prédica con ella y yo dije: wow, eso es en Maranatha Norte. Y yo dije: tenemos que pintar la pared porque no me gusta. Y mi mamá, y yo siempre le doy consejos: mami, cuando tú predicas, tú no puedes decir cada cosa que estás pensando. Ay, ¿dónde están los monitores? Algo está pasando con el sonido. ¿Cuánto tiempo tengo? Si tú ves la prédica de mami, en cada prédica al principio está diciendo cosas así. Yo soy más como ella, él es más como papá. Pero yo veo el pastor Joel Rosario saliendo de su sangre. Como él terminó ese: ¿quién es ese? ¡Ey! Tú te puedes sentar si quieres para recibir de la palabra del Señor. Vamos a orar rapidito. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos escuchado que tú eres bueno, pero cuando tú haces cosas para nosotros, Señor, cuando no lo merecemos, podemos ver que tú eres un buen Padre, que tú eres tan bueno con nosotros. Estamos aquí, Señor, porque queremos conocer a Jesús como nunca antes, Señor. No queremos mirar a Jesús simplemente como una figura de fantasía o como una historia linda, Señor, o algo que vende, o algo que llena lugares, o algo que hace a las personas gritar. Jesús no es nuestro contenido, nuestro contexto. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y estamos aquí porque queremos conocerlo más y más y más. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo, yo te pido, empieza a masajear cada corazón que está aquí en esta iglesia, Señor, para que ellos puedan recibir algo nuevo de ti en esta tarde. Y todos juntos vamos a decir amén, amén. Gracias. El Espíritu Santo nos tiene en una jornada para llegar a la cruz. Eso es lo que Él me reveló en las últimas semanas. Hemos estado conociendo lo que Jesús estaba haciendo en el pasado, prácticamente durante este tiempo. La última prédica que yo hice
se trataba de casa de higos o casa de aflicciones. Yo no sé si a ustedes les gustaron ese mensaje. Para mí lo amé muchísimo. Se sentía bien predicarlo. Cuando mi papá en la mañana dijo que yo vivo desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, eso me trajo a la memoria el higo, que no es una fruta, es una inflorescencia que florece hacia adentro. Y yo creo que eso fue la razón por la cual que Jesús maldijo la higuera y se secó, porque Él no está buscando gente que simplemente van a recibir algo de Dios y guardarlo como un secreto. Ay, Dios me habló. Compártalo con alguien. Alguien tiene que saber que Dios sigue hablando. Alguien, si Dios te sanó, alguien tiene que saber que Dios sigue sanando. Y muchas veces no recibimos nada de Dios, porque eso se queda con nosotros. ...1995 años atrás, Jesús estaba caminando en la tierra. Él nació más de 2000 años atrás, pero 1995 años atrás, Él estaba preparando entrar a Jerusalén. La gente en Jerusalén estaban esperando un rey que les iba a liberar de el control del imperio romano. Y cuando Él regresó a la ciudad, había gritos, había celebración, había todo eso, pero por las razones equivocadas. En la semana que viene voy a entrar muy profundo en eso, pero yo simplemente quiero hablar de la jornada que Jesús tomó para llegar aún a las puertas de la ciudad. En este tiempo, si tú crees que, no sé, hay tantos críticos. Ay, pero Jesús no nació en diciembre 25. No, para mí no me importa. El mundo decidió su cumpleaños en diciembre 25. Lo voy a celebrar así. Mira, es mejor celebrarlo en un día así. Mira, celébralo enero 1 si tú quieres, pero tenemos que buscar oportunidades de celebrar a Jesús, no importa la fecha, porque realmente en el cielo un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El cielo no está interesado en la fecha de cuando Jesús nació, porque no hay relojes en el cielo. Pero durante este tiempo, si tú crees que Semana Santa, llegando al domingo de resurrección, si tú crees que esa fecha es cuando todos esos eventos pasaron, si tú crees en eso, tenemos que también creer que 1995 años atrás Jesús estaba caminando en la tierra. Jesús estaba sanando gente. Jesús nació, vivió, trabajó y después Él salió para empezar su ministerio. Y todo eso fue su jornada para llegar a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Y pareciera que, a juzgar por el significado del nombre de la ciudad, finalmente iba a descansar o a entrar en la paz al llegar a esa ciudad. Pero nada de lo que tiene que ver con Dios termina con los humanos, como los humanos esperamos. Ellos nombraron esa ciudad porque ellos estaban declarando paz. Ellos estaban quizás pensando que cuando el Mesías regresa, por fin vamos a tener paz. Pero cuando Jesús llegó, él no se encontró con paz. Pero el viaje de Jesús, todo este tiempo, en estas últimas semanas, Jesús está caminando en la tierra haciendo su ministerio. Pero todo ese tiempo que Él estaba haciendo su ministerio, Él literalmente estaba en una jornada hacia la cruz.
El viaje de Jesús a la ciudad de La Paz fue el viaje a Jesús, de Jesús a la cruz. Durante las últimas semanas estamos caminando con Jesús en los mismos tiempos. Me gustaría ir a Israel y caminar en la misma tierra donde Jesús caminó, posiblemente durante las mismas fechas de alguna de estas prédicas, simplemente para saber que estoy en el mismo lugar, posiblemente haciendo la misma cosa. Me gustaría orar por ciegos en Israel. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si mi fe va a aumentar para sanar unos ciegos? Pero yo quiero hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Pero yo no tengo que ir a Jerusalén para recibir algo que está fuera de mi alcance en este momento. Porque la última vez que yo miré, que yo investigué, el Espíritu Santo de Dios no tiene límites. Y Él puede darnos el mismo poder aquí en Panamá de que Él puede dar en el río Jordán. Pero durante estas últimas semanas estamos caminando con Jesús, como lo hicieron los discípulos, para finalmente llegar a la cruz con Jesús. Si estamos hablando de lo que Jesús estaba haciendo durante este tiempo, es casi como si somos sus discípulos caminando con Él mientras Él lo hace. Y yo siento honrado al pensar así. Pero no podemos hacer lo que la mayoría de los discípulos hicieron, con la excepción de Juan, y dejarlo solo en la cruz. Si estamos caminando con Jesús durante estas semanas, no podemos dejar Jesús solo en la cruz cuando llegamos a ese Viernes Santo. Y de eso se trata estas últimas semanas. No seremos como Judas, traicionando a Jesús por 30 piezas de plata. Y están hablando de plata aquí. Pero hay personas que traicionan a Jesús con su cuenta de Netflix. Hay personas que traicionan a Jesús con actitudes, con la carne, con comida. Él simplemente lo hizo por 30 piezas de plata. No seremos como Pedro y diremos que moriremos por Él. Ay, yo amo a Jesús tanto. Pero después de eso nos escondemos y lo negamos, solo para escapar de la persecución. En Jesús hemos encontrado, no sé si estás en acuerdo conmigo, pero en Jesús hemos encontrado a alguien digno de admirar y por tanto digno de imitar. Mira, el momento que tú empiezas a parecerte como Jesús es el momento que la persecución contra tu vida, contra tu ministerio va a empezar. Y por eso hay personas que simplemente quieren estar cerca de la línea, pero no quieren cruzar al otro lado. Pero mira, la bendición, la promesa siempre está al otro lado. El pueblo de Israel tenía miedo de pasar ese río, pero para llegar a la promesa tenían que ir al otro lado. Y ellos simplemente tenían que extender sus pies. Y el momento que ellos extendieron sus pies, el agua se separó. Eso es lo que yo creo que Dios está tratando de hacer con esa iglesia, que Dios está tratando de hacer con tu vida. Él te está dando una invitación al otro lado. Pero tenemos miedo, porque el momento que empezamos a imitarlo es el momento que la persecución empieza, siempre. Mira, los discípulos fueron perseguidos, pero mira, Pedro no fue perseguido cuando él estaba negando a Jesús. Simplemente le estaban haciendo preguntas y cuando él lo negaba, lo dejaban quieto. Pero no empezaron a perseguirlos hasta que empezaron a imitar a Jesús. Ahí es cuando el asunto se cambió.
Mira, hasta en el mundo, cada otra religión está sumamente respetado, menos el cristianismo. En todo el mundo, mira, tú puedes ser musulmán y todos están bien contigo. Tú puedes ser un judío que no cree en Jesús como el Mesías, todos te van a dejar solos. Por lo mínimo en este lado del mundo. Tú puedes ser lo que sea, pero cuando tú dices, tú en mí y yo en ti, es el momento que te persiguen. Así es. La razón por la cual que muchos pastores, muchos ministerios odian a mi papá es porque él imita a Cristo. Mira, cuando yo entregué mi vida a Dios en el 2018, yo leí la Biblia de tapa a tapa en 8 meses, 10 meses. Y yo ni era santo, yo seguía pecador, yo estaba sufriendo con mis cosas. Pero yo lo leí de tapa a tapa, empezando con el Antiguo Testamento. Y Dios mío, eso fue difícil. Llegando a Números y a Levítico, ay Dios mío, yo entiendo como algunos de ustedes han dicho, este año voy a leer la Biblia de tapa a tapa, y nunca lo has terminado. Estoy seguro que todo se acabó en el libro de Números. Cada persona que se rió. Amén. Dios está probando your commitment, tu trato, tu qué? ¿Comunión? No, tu compromiso. Él está probando tu compromiso. Cuando tú dices que vas a terminar algo, y por eso Él puso esos libros tan difíciles al principio de la Biblia. Wow, se siente como si apenas leí eso. Eso era la lucha interna en mi mente. Yo estaba diciendo, ok, ahora yo sé cómo construir un barco. Ahora lo sé porque las instrucciones están ahí. Pero cuando yo terminé de leerlo, yo tenía que leerlo otra vez. Porque la primera vez era lo que Dios estaba diciendo, pero la segunda vez era lo que Noé hizo. Y lo mismo pasó cuando Moisés bajó con todas las leyes para el pueblo de Israel. Jesús dijo eso y después Moisés dijo eso. Dios dijo esto y Moisés dijo esto. Y yo, ¿por qué lo tengo que oír 2 veces? Yo quiero terminar la Biblia. Llegando a los nombres, esta persona engendró, esta persona. Y después de eso el diablo te dice, tú no tienes que leer todos esos nombres. Mira, si haces un trato con Dios, lo voy a leer de tapa a tapa. Eso fue el primer desafío, los nombres. Pero cuando tú pasas de eso, tú llegas a un punto. Yo llegué a un punto donde por la primera vez en toda esa redundancia, yo encontré una inconsistencia. La inconsistencia se trataba de los hijos de Aarón, que empezaron a sacrificar algo sobre un fuego extraño. Y eso fue la primera vez que Dios dijo algo. Los hombres hicieron esto y lo otro, y esto y lo otro, hasta que por la primera vez desobedecieron. Por la primera vez hicieron su propia cosa. Y ahí yo entendí la razón por toda la redundancia. Él estaba probando mi obediencia. Él estaba probando yo siendo fiel a mi propia palabra, a mi promesa hacia Él. Y yo te pregunto, ¿has sido fiel a tus promesas, a tus tratos con Dios? Porque hay una bendición que siempre viene cuando somos fieles a lo que Él nos manda hacer. O a veces cuando nosotros decimos, mira, si tú me sacas, si tú me liberas de este caso en la corte, yo voy a creer en ti. Yo hice eso como 5 veces. Y cada vez yo estaba diciendo después de eso, ay no, eso fue una casualidad, eso fue una coincidencia. No, eso no fue Dios, eso no fue suficiente. Y yo estaba viviendo maldito, cada vez más maldito. ¿Cuáles han sido tus tratos con Dios? Quizás se trata de algunas ofrendas. Ay, si me das ese trabajo nuevo,
yo voy a diezmar 12%. La gente lo hace hasta que Dios le da el trabajo, y hasta que de repente tú, no, pero yo no puedo, no alcanza, aquí no alcanza. Dios entiende. Él entiende que nosotros somos pecadores. Él entiende que nosotros no merecemos nada bueno. Él entiende que cuando Adán y Eva pecaron en ese huerto de Edén, Él entiende que lo que merecíamos era el infierno. Pero al entender todo eso, Él envió a su Hijo. ¿Cuáles han sido tus tratos con Dios? Y yo estoy seguro que algunos de ustedes en este momento están como, esa cosa se me olvidó. Gracias, Espíritu Santo, porque Él nos recuerda de cosas. Ok, vamos a regresar aquí porque tengo como 18 puntos. No es un chiste. En Jesús hemos encontrado a alguien digno de admirar y de imitar, pero tenemos miedo por la persecución. Pero no lo negaremos. Es mi trabajo asegurarme como un pastor que ustedes tienen tanto de Jesús en ti, que ustedes tienen tanto del Espíritu Santo en ti, que ustedes ni serían capaces de negarlo en los últimos momentos, de negarlo en medio de la persecución. Eso es mi trabajo, porque no vamos a ser como la mayoría de los discípulos. Porque cuando llegamos al día de resurrección, yo creo que por la primera vez en nuestras vidas, o quizás otra vez, vamos a llegar a ser con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, si Jesús emprendió un viaje hacia la cruz, entonces nosotros debemos hacerlo también. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cuando pensé que el camino había terminado, encontré a Jesús. Jesús se hace real cuando nosotros llegamos a nuestro fin. Cuando nosotros llegamos al fin de nuestros orgullos, al fin de nuestras preocupaciones, aún al fin de nuestros propios deseos. Nos encontramos con Jesús. ¿Cuántas veces hemos caminado hacia algún lugar sin ningún propósito? Estoy hablando en tu cuerpo. Nosotros nos levantamos, estamos caminando al baño para cepillar nuestros dientes, caminamos a la cocina para comer pan o bollo. Nosotros caminamos para hacer ejercicios. Es bueno para tu corazón. Caminamos o corremos una maratón, o hacer lo mismo en una cinta de correr, en una máquina, en un treadmill. Hay muchas veces en nuestras vidas que caminamos y nos movemos sin ningún propósito. Yo soy uno de esos también. Yo no puedo tener una conversación en mi teléfono con la voz sentado. Estoy caminando en un círculo. Siempre estoy caminando. Cuando estoy predicando y cuando estoy caminando por aquí, por allá, por aquí, por allá. Cuando yo llegué a Panamá Central, a Maranata Central, al principio estaban como, ¿qué está haciendo este pastor? Porque yo estaba como de aquí, de allá, de aquí, de allá. Y ellos tenían que como lucen las tuercas de esas cosas para moverlo, porque papi no se mueve mucho en estos días. Pero yo siempre estoy caminando. Ustedes se acuerdan cuando eran un joven, tenías una novia, tú vas a pasar tu sábado, wow,
Eso te tocó. La idea de una novia. Amén. Vamos a orar por Emanuel. Y ustedes iban al mall, al Metroplaza o Multiplaza. Yo la quiero impresionar. La voy a llevar a Multiplaza, no a Alta. ¿Cómo se llama? Andrés, algo así. Ustedes ya saben tus lugares de tus pecados antiguos. Ustedes ya lo saben. Pero a ir al mall, siendo un muchacho con una muchacha, caminando por horas, sin plata, sin comprar nada, caminando por horas, ¿verdad? Y ella está como, ese helado, no, eso tiene muchas calorías. Y tú simplemente estás atacando todo porque tú no quieres soltar la billetera. En su bolsillo tiene como un bolo así con chichín, 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 con todos sus martinellis que encontraste en el sofá de tu abuela. Pero caminando sin propósito, simplemente disfrutando la vida caminando. Y de repente es tu aniversario de un mes y ahora ustedes no se caminan de lado a lado, ahora ustedes se caminan como un cuerpo, ¿verdad? Con sus manos en la bolsilla de ella y viceversa. Estamos como deja espacio para Jesús. Ustedes necesitan separarte un poquito para darle espacio a Jesús. Y como 9 meses después están caminando en el mismo mall porque le va a ayudar para el embarazo. Pero caminamos tanto en esta vida. Tenemos autos, tenemos tren, metro, tenemos todo eso. Caminamos tanto en esta y ni estamos pensando en hacerlo con propósito. Jesús caminaba a todos los lugares. Yo creo que había momentos que Jesús se cansó de caminar. Y él dijo, Dios, muéveme de aquí a allá, plum, como de una. Cuando él fue al desierto para ser tentado, dice que el Espíritu lo llevó. O cuando él estaba orando en la montaña y él tenía que ir al agua, le movió de un lugar a otro lugar. Pero Jesús, en cada momento que él estaba caminando, él estaba caminando en una dirección. Y la dirección era hacia la cruz. Desde el primer momento que él entró al mundo, llorando, él tenía que aprender cómo caminar, pero no para disfrutar su vida, no para jugar deportes. Él tenía que aprender cómo caminar para saber lo que él tenía que hacer para llegar a la cruz. Ni lo he imaginado antes de ese momento. Imagínate eso, que alguien te dice, tú tienes que aprender cómo caminar para llevarte a tu lugar donde te van a matar. Y él ya lo supo. Jesús es un mejor hombre que yo, un mejor hombre que cada uno de nosotros. Unas semanas atrás yo estaba diciendo que Jesús tenía un ministerio tan poderoso porque por toda su vida él supo la fecha de su muerte. Como una persona que recibe un diagnóstico de que tú tienes 2 meses para vivir. De repente tú estás viviendo tu mejor vida. Tú estás haciendo todas las cosas que no has hecho en tu vida. De repente tú gastas todas tus cuentas bancarias. Te dijeron son 2 meses. De repente 2 meses después de eso te llaman otra vez y te dicen, nos equivocamos, eso fue tu vecino. No, tú estás lo demás bien, pero tú ya fuiste negativo en todas tus cuentas. Pero Jesús vivió su vida intencionalmente. Y por eso él vivió la vida más interesante de cualquier ser humano que ha vivido en la historia de este mundo. Cada persona que ha caminado en esta tierra, que ha entrado como un cuerpo de pecado,
hasta los más famosos, Michael Jackson. Ustedes ni entienden inglés, pero ustedes saben ese nombre, Michael Jackson o Michael Jordan. Posiblemente no lo saben porque lo estoy pronunciando en inglés. Michael Jordan, oh, él. ¿Viste? Ellos son algunas de las personas más famosas de toda la historia de este mundo. Y ellos son pálidos en comparación con Jesús. Cada persona que ha entrado en este mundo tiene que llegar a un punto en su vida donde ellos hacen una decisión de quién va a ser Jesús en su vida. Cada persona, por miedo del infierno. Jesús es la persona más famosa de la historia de este mundo y siempre lo va a ser. ¿Por qué? Porque Él vivió su vida intencionalmente. Él convenció a toda la gente en ese tiempo que Él era el Hijo de Dios. Yo lo creo. Los musulmanes, ellos creen en Él como un profeta, pero no lo reciben como el Hijo de Dios. Cada musulmán, mira, he tenido tantas conversaciones antes de mudarme a Panamá con musulmanes en mi Uber. Y hemos hablado y cuando ellos me dicen que son musulmanes, yo digo, ah, genial, yo soy un cristiano, somos como primos. Ellos vienen de Abraham también. Son como like half brothers. Pero yo les decía, mira, todo lo que tú crees está bien, pero tú tienes que llegar a un punto en tu vida donde tú sabes con todo lo que tú eres quién es y quién era Jesús. Porque Jesús dijo, nadie llegará al Padre sino a través de mí. Cada persona que nace en este mundo tiene que hacer una decisión y decidir quién Jesús va a ser en su vida. Mira, la mayoría nadie tiene que hacer eso con Michael Jordan o con Michael Jackson. Nadie tiene que hacer eso con ellos, pero todos tienen que hacer eso con Jesús. Pero estoy alegre que cada persona que está aquí ha hecho esa decisión ya. Nosotros sabemos quién es Jesús, nosotros sabemos quién Él es en nuestra vida, nosotros lo cargamos y hay otras personas que necesitan lo que tú tienes. Nosotros estamos en un viaje hacia la cruz, así que veamos los encuentros que Jesús tuvo mientras estaba en su viaje. Número 1, de 18. Prepárense. Si yo veo a alguien así, vamos a colectar los relojes en la ofrenda también. Cuando Jesús empezó, no voy a leer todas las escrituras porque si lo hago no vamos a salir de aquí. Pero cuando Jesús nació, vivió, trabajó, Él fue bautizado, Él fue al desierto, fue tentado. Después de eso Él empezó a predicar. Él empezó a predicar. En cualquier lugar donde Él iba, Él estaba compartiendo la palabra del Señor, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y en su camino, diga en su camino. En su camino Jesús llegó en Mateo 4, 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes. Wow. Para ser discípulos de Jesús, ellos tenían que dejar al instante las redes. Está en la Biblia. Y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando Jesús empezó su ministerio, lo empezó solo.
lo empezó sin nadie. Muchos de nosotros a veces estamos esperando cumplir nuestro propósito, empezar algo nuevo, pero siempre estamos esperando para que alguien nos acompañe. Ay, yo sé que yo tengo un llamado, pero no lo puedo hacer solo. Oh, la Biblia dice que salieron en dos. Jesús no salió en dos. Los enviaban en dos, en pares de dos. Necesito un compañero. Tú no necesitas un compañero. Jesús empezó solo y su compañero, el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes todo lo que tú necesitas para ser útil en este mundo y para ser útil para el reino de Dios. Pero después de eso, cuando él estaba predicando, cuando él estaba recibiendo tanta palabra del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y mira, la unción, si lo comparamos a aceite, es como la viuda con el profeta, que ella no tenía recursos. El profeta llegó a la casa y él le preguntó: ¿qué tienes? Yo te pregunto hoy, ¿qué tienes? Pregunta a tu hermano, ¿qué tienes? Ahora dile: Dios quiere usar lo que tú tienes para hacer la voluntad de Dios. Pero el aceite solo derramaba mientras había espacio. Por eso él dijo: vete a todos tus vecinos y encuentra otras vasijas, lo más que tú puedes. El aceite estaba derramándose hasta que no había más espacio. Yo creo que Jesús quería más del Padre y por eso él necesitaba encontrar espacio. Y mientras él caminaba un día, él encontró algunos hermanos y él vio espacio. ¿Por qué vio espacio? Porque él no estaba en ellos. Yo veo espacio en algunos de ustedes. Yo veo espacio en tus cuentas bancarias. Yo veo espacio en tus enfermedades. Yo veo espacios aún en tu incredulidad y en tus dudas. Yo veo espacio en tu casa. Yo veo espacio entre tu vida y la vida de tus hijos. Yo veo espacio para Jesús. Como no veo espacio en esos jóvenes caminando en mall. Ellos necesitan espacio para recibir a Jesús. Y él llamó a ellos para que le sigan. Y aquí podemos ver lo que sucedió después de eso. Y dice en el 23, Mateos 4, 23 al 25, y dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Estaba caminando, recorrió. Yo creo que eso es como que él corrió y después lo hizo otra vez, recorrió. Y él estaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. No, alguna de las enfermedades. Sanando toda enfermedad. Ni dice que él sanó a los que él sentía la unción en ese momento para orar por esa persona. Mira, él no sentía la unción, él era la unción. Tú no tienes que sentir la unción si tú tienes a Jesús, su nombre y su sangre. Pero aquí sigue diciendo: y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Wow. Ni estás enfermo. Ay, simplemente este hombro me siento un poquito apretado en el nombre de mí. No. Fuera en el nombre de Jesús. Demonio de dolencia fuera. Porque en los ojos de Jesús había dos cosas. Había sanidad, pureza, o había demonio, que era dolencia, era pereza, era lo que sea. Cada cosa que se presentaba contra la identidad de Jesús, él lo echaba fuera. Y aquí sigue diciendo, sanando toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Mira eso. Él estaba caminando. Y mientras él estaba caminando con propósito, y él estaba caminando hacia la cruz, estaba caminando hacia su muerte. Él no estaba caminando para abrir su cuenta
de Instagram para tener seguidores. No, él estaba caminando hacia la cruz. Y en su camino a la cruz, él estaba sanando cada enfermo. Y él lo hizo tanto que ellos sacaron todos los enfermos de todas las ciudades y los trajeron a Jesús. Y aquí dice, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero lo que yo encuentro interesante es que el ministerio de Jesús, mientras caminaba, empieza diciendo que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas. Pero después dice que él estaba sacando todos los endemoniados. Él estaba sacando endemoniados en la iglesia. Y él sigue haciendo lo mismo. La iglesia ha perdido poder porque hemos aceptado la presencia de algunos demonios que no deben estar en la iglesia. Su primera jornada fue para visitar a todas las iglesias para sacar los demonios. Y después de eso, ¿qué pasa? Entramos al sermón del monte en Mateo 5 y solo voy a leer versículo 1. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ahí es cuando él empezó el sermón del monte. Un día me gustaría entrar muy profundo en las bienaventuranzas. Me encantan. Pero después de eso, él no se sentó. Mira, él podía mandar a los discípulos, vete y corta todos esos árboles. Vamos a preparar la madera, vamos a edificar un templo. Territorio, posesión. No, él dejó todo eso ahí y él decidió seguir caminando. Porque él no vino para presentarse en una iglesia. Él vino para llegar a la cruz. Yo siendo pastor, yo no quiero quedarme aquí en este templo. Yo quiero vivir en la cruz, aún aquí, en este altar. Yo tengo que vivir de esa manera. Yo tengo que crucificarme todos los días. Pero cuando él estaba caminando en Mateo 8, 1 al 4, él sanó leprosos. Y dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas esto a nadie. Mira, si tú quieres mantener un secreto, dile a la persona, dilo a todo el mundo. Pero tú no puedes decir, no, esto es entre tú y yo, no se lo digas a nadie. Porque esa naturaleza de ser humano es, lo quieres compartir. Cuando decimos, tú no puedes hacer esto o no debes hacerlo, tu carne lo quiere hacer. Y eso es lo que nosotros vimos aquí. Pero lo que es interesante es que antes de sanar a los leprosos, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mira, él seguía caminando. Número 3. Sanó la curación del siervo del centurión. Y eso está en Mateo 8, 5 al 13. Él estaba caminando. Dice, entrando Jesús en Capernaum. Él estaba caminando en su jornada. Número 4. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Eso está en Lucas 7, 11 al 17. Y dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Estaba caminando. E iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que levantaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo levantaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él
que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dijo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Eso no fue un gran profeta, eso fue el Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Mira, ellos, los judíos en ese tiempo, ni querían aceptar que Él era el Hijo de Dios. Ellos dijeron: un gran profeta se ha levantado. Mira, las personas que no quieren aceptar a Jesús siempre lo reciben como un gran profeta. Y aquí dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Número 5, la curación de los ciegos. Mateo 9, 27 al 31. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, pasando Jesús de ahí, en su camino, en su jornada hacia la cruz, y dice: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Número 6, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y eso está en Juan 9, 1 al 12. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Santo es el Señor. ¿Tú entiendes lo que eso dice? Eso dice que no importa lo que tus padres hicieron. Eso significa que no importa lo que tu ex esposo, lo que tu ex esposa hizo. Tu circunstancia de hoy nació de la fe que tú has tenido antes de hoy, pero Dios quiere transformarlo para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Dice: no es que pecó este, eso no fue la razón, ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiestan en él. Número 7. Seguía caminando. Él encontró a Mateo, llamó otro discípulo. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí. Él estaba haciendo todo esto en su camino hacia la cruz. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mira, si Jesús te dice: sígueme, ¿lo vas a seguir? Número 8, la sanidad de la mujer con flujo de sangre. Mateo 9:18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió sus discípulos caminando otra vez. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Jesús estaba caminando. Él ni estaba tratando de sanar a esta mujer. Él simplemente estaba tratando de llegar a su cruz, porque ahí él podía cumplir su propósito. Ahí él podía por fin obedecer a su padre. Número 9, la crianza de la hija de Jairo. Eso está en Mateo 9:23. Dice: al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. A mí me encanta como ahora me recuerdo de algo que yo estaba diciendo como 40 minutos atrás. Me encanta como Jesús ve las cosas. Me recuerda de mi papá. Cuando yo llegué al Nuevo Testamento, eso era una lucha terminar el Antiguo Testamento. Esos libros proféticos yo ni los entendía. Yo salí más confundido de como yo entré. Yo estaba dudando la existencia de Dios otra vez. Esto no puede estar aquí. Esto es como, no sé, poesía. Yo no entendía nada. Mira, si tú no has leído la Biblia, si tú eres una nueva criatura, empieza en Mateo, por favor. Por favor, empieza en Mateo.
ni entras en Proverbios. Yo como pastor, yo ni he entrado en Proverbios. Yo trato de, no. Ay, está en pecado, pastor, tú no quieres sabiduría. No, yo quiero el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando yo llegué al Nuevo Testamento y yo empecé a leer, y yo tenía una versión que tenía las palabras de Jesús en roja, y yo leyéndolo, Dios me estaba mostrando visiones del carácter de mi padre Nahum Rosario en todo mi pasado. Mira, yo les dije, yo no era un gran santo, yo no era un pastor en ese tiempo. Estoy tratando de cuadrar, de encajar una palabra para que saldrá como la verdad. No, yo seguía siendo un rebelde, pero por la primera vez en mi vida yo empecé a pelear contra ese espíritu de rebelión en mí. Y cuando yo estaba leyendo las letras en roja, yo vi a mi papá. ¿Y por qué? Porque su carácter fue moldeado por la imagen de Jesús. Y por eso el mundo legalista, el mundo, todos los poderes son como mafiosos. Por eso los odian, porque él imita a Jesús. Por eso empezaron a perseguir a Pablo. Él nunca fue perseguido siendo Saulo. Pero ese mismo espíritu de Saulo empezó a perseguir a Pablo cuando él dijo: ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Pero me encanta como Jesús se refería a la muerte. En ningún momento en la Biblia Jesús reconoció la muerte. Él siempre dijo: no están muertos, están dormidos. Y cuando Jesús te mira, aún el Jesús que está en ti, Él te está diciendo: tus sueños del pasado no están muertos, simplemente están dormidos. El potencial del futuro de tu familia no está muerto, simplemente está dormido. Tu esperanza no está muerto, simplemente está dormido. Tu fe no está muerta, simplemente está dormida. Él no reconoce la muerte, pues ni nosotros debemos reconocerla. Número 10, Jesús camina sobre el agua. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya todos sabemos lo que él hizo. Se presentó allá. Número 11, la sanidad de una mujer cananea. Mateo 15:21-22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la reunión de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y obviamente él hizo lo que él hizo. Número 12, la sanidad de un hombre sordo y mudo. En San Marcos 7:31, volviendo a salir de la región. Número 3, la sanidad de 10 leprosos. Santo es el Señor. Lucas 17:11-14. Dice: yendo Jesús a la cruz. No, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, las cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús estaba yendo a la cruz, y algunos leprosos a la distancia: ten misericordia. Y él dijo: vete a un lugar donde tú nunca debes ir si tienes esa enfermedad. A los sacerdotes: id, mostraos a los sacerdotes. Pero solo aconteció mientras iban. Jesús estaba caminando. La sanidad de ellos era imitar a lo que Jesús estaba haciendo y empezar a caminar otra vez en la dirección que apuntó Jesús.
Y mientras ellos iban, fueron limpiados, fueron sanados. Jesús te está diciendo en esta tarde: levántate otra vez y empiezas a caminar con propósito. Mira, ellos no estaban sanados al recibir y al escuchar la palabra de Jesús. Ellos recibieron la sanidad cuando empezaron a caminar otra vez. Hay muchos de nosotros que decimos: yo no me muevo de aquí hasta que recibo mi milagro. Y Jesús está diciendo: empieza a caminar. Y mientras estás en el camino a tu cruz, tú vas a recibir tu sanidad, tú vas a recibir tu milagro, tú vas a recibir tu bendición. Y habían 10. Ni era una persona. Ay, posiblemente si solo era una, eso sería una casualidad, una coincidencia. Ay, posiblemente el viento sopló y un cabello de Jesús le tocó y le sanó. No, simplemente al obedecer a su Señor, 10 de ellos fueron sanados. El joven rico, cuando Jesús estaba caminando, se dispone a emprender el viaje de él. En Mateo 19, 16 al 21 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, adulterarás, hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda. Si quieres ser perfecto, salga en una jornada, empieza a caminar. Pero para caminar, él tenía que vender todo lo que él tenía y a darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. No lo hizo. Él podía hacer todos los demás. En los ojos de la ley estaba bien. Mira, Jesús no lo estaba diciendo: vende todo y sígame, porque él tenía un espíritu de avaricia, de codicia, de lo que sea. Él no lo dijo por esa razón. Él dijo que para donde yo voy, tú no puedes traer tu equipaje contigo. Tú no puedes traer todo lo que tú has almacenado en tu vida. Tú no puedes traer tus tesoros conmigo, porque yo soy el tesoro, yo soy el premio, y tus cosas no caben en el camino donde me encuentro, en este camino estrecho. Y dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Cuántas veces hemos salido del lugar secreto triste? Porque no queremos cortar una amistad que no nos hace bien, o porque no queremos sembrar lo último que tenemos. Y él te lo dijo, y tú estás diciendo: no, eso es el mismo diablo, que él quiere verme pobre. No, Dios está tratando de hacer espacio para meter Jesús en ese espacio. El diablo nunca te va a mandar a sembrar todo lo que tú tienes a una iglesia. Nunca te va a mandar a hacer eso. ¿Qué dijo papi hoy? Que las personas nunca necesitan confirmación para recibir dinero, pero siempre necesitan confirmación para sembrar. Oh, no, eso no puede ser Dios. Lo dejamos ahí. Son las 3:45, todavía tenemos como 2 horas. Estira los dedos, pon crema en tus manos también. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque no puede traer sus cosas con él. Número 15, la sanidad de Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Número 16, Zaqueo, el recaudador de impuestos, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esto fue en su camino hacia la cruz. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo hice una búsqueda que cómo es que Jesús supo el nombre de Zaqueo. Porque aquí dice: y sucedió que en un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo no sabía Jesús, él sabía de Jesús. Él sabía de Jesús, pero él no lo conocía en persona. Hay muchas personas en iglesias que saben de Jesús, pero no lo conocen en persona. Pero tú sabes que no importa, porque Jesús conoce tu nombre sin conocerte ni una vez. Hay muchos al fin que van a decir que echaron fuera demonios, que profetizaron en su nombre, que conocen el nombre de Jesús sin conocerlo. Pero aquí él supo el nombre de Zaqueo. Cuando estamos aquí en la tierra, tenemos una oportunidad de hacer nuestros nombres reconocidos en los oídos de Jesús y también en el cielo. Pero tenemos que conocer a Jesús en persona, en tu persona. ¿Cómo supo Jesús el nombre de Zaqueo? Santo. Él le dijo: el número de tu cédula es esto. 17. Mientras se acercaba a la ciudad. Estoy casi por terminar. Casi, no estoy mintiendo. 17. Mientras se acercaba a la ciudad. Mientras se acercaba a la cruz. Toda esa jornada, estas cosas increíbles pasaron en todo este tiempo. Pero en Lucas 19, 41 al 42, y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, él lloró sobre ella. Después de todo eso, al ver la ciudad de paz, donde él ya sabía que lo iban a recibir con gritos, con lágrimas, con gozo, nuestro Mesías, nuestro Rey llegó. Y cuando él vio la ciudad de paz, él lloró. Oh, claro que lloró, porque por fin él iba a experimentar paz. No, él iba a experimentar la cruz. Aquí diciendo: oh, si también tú conoces a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, si también tú conoces, o lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Él supo que la paz no venía para Jerusalén. Y después de eso, en Mateo 21, 18 al 22, y no lo voy a leer, pero es cuando él maldijo la higuera. Y él descansó en Betania, en su casa de higos, su casa de frutos, en su casa de aflicciones, para encontrar su fuerza. Mi padre en esta mañana, él estaba hablando un poquito sobre las calles sin salidas.
Y yo lo encontré tan increíble que ayer, cuando yo estaba terminando mi mensaje, yo decidí no terminarla. Yo puse la última escritura, número 18, él maldijo la higuera, pero yo no puse nada después de eso. Yo quería preparar mi cierre después del servicio de la mañana y yo ni sabía por qué. Pero mi papá dijo y habló un poquito sobre las calles sin salidas. Y mi título de este mensaje es Cuando pensé que el camino había terminado. Una calle sin salida. Cuando pensé que el camino había terminado, encontré a Jesús. Y él usó la traducción de inglés, a dead end, un fin muerto. Así se traduce literal, palabra por palabra. Que cuando el camino se termina, eso se llama un fin muerto. Yo no sé si soy el único, pero después de vivir tantos años de pecado caminando en mi propio camino, Jesús solo me reveló cuando yo llegué a mi fin. Yo siempre digo que cuando yo llegué al fin, yo no sabía lo que iba a estar después de eso. Pero cuando yo llegué a mi fin, yo llegué a encontrarme a Jesús. Y eso es cuando yo empecé a vivir otra vez. Porque yo dejé de vivir. Yo empecé a creer que ya no vivo yo, porque yo ya llegué al fin. Y ahora es cuando Jesús puede empezar en mí. El fin del camino de Jesús era la cruz. El fin de nuestros caminos es la cruz. Cuando llegamos al fin del camino, como todas estas personas en estos ejemplos, nos encontramos con Jesús. Mira, los ciegos se encontraron con Jesús cuando estaba en camino a la cruz. Y siempre decían: ten misericordia de nosotros. Los que tenían hijas o hijos que estaban endemoniados, al escuchar el nombre, Jesús está caminando por allí. Jesús siempre estaba caminando por allí, porque Él tenía un destino y eso era la cruz. Pero yo creo, ay santo, que posiblemente le tomó 3 años llegar a la cruz, porque Él tenía que parar para sanar a gente, para liberar los endemoniados. Que él tenía que parar para predicar, porque las multitudes le perseguían. Pero cada encuentro, cada milagro, es alguien que llegó a su fin. Los ciegos simplemente escuchando el nombre de Jesús. He tratado todo, he ido a todos los lugares, he consultado con brujos, con curanderos, he hecho todo esto, pero hay algo que yo siento cuando yo oigo el nombre de Jesús. Y solo lo que puede salir de mi boca es: ten misericordia de mí. Yo no sé de ti, pero eso es el sonido de alguien que llegó al fin de su camino. Ten misericordia de mí, me tiro ante tus pies. Cuando llegamos al fin de nuestro camino, nos encontramos con Jesús. Vamos a ponernos en pies, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí que ha llegado al fin de su camino, o posiblemente has llegado al fin de ese camino, pero tú simplemente construiste una casa en ese fin, en esa calle sin salida, y has decidido vivir ahí. Pero hay algo que viene después de ese lugar, y se llama la vida eterna con Jesús. Yo no sé si has llegado al fin de tu fe para un milagro que tú necesitas. Yo no sé si has llegado al fin de tu vida, pero cada vez que llegamos a nuestro fin, nos encontramos con Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar rapidito. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Jesús, por caminar toda tu vida en una dirección, y esa dirección era la cruz.
la cruz de Calvario para salvarnos, para liberarnos, para reconectarnos al reino de Dios. Yo te doy gracias, Jesús, por en ese camino tener la compasión para sanar, para liberar, para hacer una diferencia en la vida de muchos. Señor, te doy gracias por llamar los discípulos. Te doy gracias, Señor, por enseñar a los discípulos cómo hacer lo que tú hacías, Señor. Pero también te doy gracias, Jesús, por decir que te conviene que me voy. Te conviene porque te voy a dejar otro abogado defensor. Y Él te va a ayudar. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien aquí, Espíritu Santo, si hay alguien aquí que necesita a Jesús, dale una revelación mayor. Que Jesús, cuando llegamos a Jesús, que no importa lo que viene después de eso, porque cuando entramos a Jesús, entramos a la eternidad con nuestros hermanos. Entramos, Señor, a la plenitud, Señor, de nuestro propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, si hay alguien que necesita sanidad, Jesús, ese es tu momento de demostrar que tú sigues sanando, Señor. Si hay alguien endemoniado que no ha podido dormir, que está sufriendo con la insomnia, Señor, yo te pido liberación en ese ambiente, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Tú sabes quién tú eres. Si tú necesitas algo de Dios, usa tu boca y decláralo en este momento. Decláralo. Y si tú lo crees conforme a tu fe, lo vas a recibir. Jesús estaba caminando cuando Él estaba haciendo todas esas cosas. Y uno a uno Él estaba sanando a algunos. Pero Él dijo que harán mayores obras. Y Él no estaba diciendo necesariamente que vamos a hacer cosas diferentes de lo que hizo Jesús, pero que la cantidad de las cosas se iban a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Jesús estaba sanando uno a uno en su camino. Pero ahora el Espíritu Santo está sanando a gente en todo el mundo, si solo pueden creer y confiar. En el nombre de Jesús desatamos la presencia, el poder del Espíritu Santo de Dios, para que penetre, Señor, cada corazón, para que penetre, Señor, cada enfermedad, para que penetre, Señor, cada tentación, cada debilidad, Señor, cada dolencia, Señor. Si tienes dolencia, pon tu mano sobre la dolencia y dile: Dios, ayúdame. Dile: Jesús, ten misericordia de mí. He llegado a mi fin, no quiero esto más. Tu palabra dijo que por tus llagas fuiste que yo fue que estoy sanado. Él caminó a la cruz para hacer esa escritura una realidad. Y yo no sé si otros se han sanado antes de ese momento, pero yo sé que después que Jesús resucitó, las sanidades pasan cuando decimos: por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas tú sanaste a mi mamá. Por tus llagas tú la sacaste de la cama. Por tus llagas tú hiciste un cambio en 7 días, en el nombre de Jesús. Y si Él pudo hacer el mundo en 7 días, en 7 días Él puede cambiar toda tu vida. Él puede cambiar toda circunstancia. Él puede sanar cada enfermedad en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que si hay un espíritu de incredulidad, de duda, Espíritu Santo, presenta ese Jesús a ellos, Señor. Espíritu Santo, confronta esa incredulidad y ese espíritu de dudar. Confróntalo con una revelación del poder de la fe, en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros sembramos incredulidad, siempre cosechamos una fe inquebrantable. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias.